Bueno, hola a todos y a todas. Estamos con Eva García, profesora de la Universidad de Salamanca, a la que vamos a realizar una entrevista que se enmarca dentro de lo que será el próximo Café Crea, el día 23 de mayo, y que tratará sobre los sistemas educativos del mundo. Bueno, hola Eva. Hola, Carlos. Bienvenida. ¿Nos podrías contar un poquito en un principio cuál es tu trabajo, qué es lo que realizas actualmente? Pues sí, mira, como ya comentabas, soy profesora de la Universidad de Salamanca, concretamente en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación, y concretamente el aspecto, el ámbito en el que más nos movemos es el ámbito de la educación comparada. Desde hace ya algunos años pues, formo parte del grupo de investigación reconocido de educación comparada de la Universidad de Salamanca, y en ese grupo bueno, pues estudiamos principalmente y entre otras cosas nos centramos en el análisis y en la investigación de la formación de profesorado inicial a nivel de secundaria en diferentes países europeos. Habitualmente los países son pues, Portugal, España, Francia e Italia. Y básicamente pues, es lo que hacemos a nivel de investigación ahora mismo aquí. Bueno, Eva, en esta primera pregunta me gustaría que nos pusieras en contexto acerca de lo que es la educación comparada, cuáles son sus funciones, para qué se utiliza, un poquito que nos comentaras de qué se trata esta disciplina. Bueno, pues así a grandes rasgos decir que se trata de una disciplina que forma parte de la ciencia de la educación, lógicamente, y que, bueno, que tradicionalmente pues, se ha encargado de conocer cuáles eran las convergencias y divergencias que existían entre los diferentes sistemas educativos, ¿no? A nivel mundial o a nivel internacional. Y esa es, digamos, la visión más clásica de la educación comparada. Si bien es verdad que en los últimos años han comenzado a surgir otro tipo de vertientes, otro tipo de manera de entender la educación comparada, no tanto en el ámbito o no tanto centradas en los sistemas educativos, es decir, no tanto en la comparación de sistema con sistema, sino en la evaluación o en el análisis, en la investigación de otros criterios muy importantes considerados que están fuera del sistema educativo, pero que también forman parte de lo que podríamos entender educación comparada. Por poneros un ejemplo, pues por ejemplo el estudio y análisis de minorías étnicas, ¿vale? Pues cómo es el tipo de formación de estas minorías étnicas en determinados países, o cómo es incluso, llevando a cabo, desde el punto de vista de la comparación, cómo se lleva a cabo diferentes políticas educativas dentro de un mismo país. Por lo tanto, ya no estaríamos en ese grado comparativo de países, sino que nos extenderíamos, de países y de sistemas educativos, sino que nos ampliaríamos el marco a otros aspectos relacionados con todo lo que ahora mismo se entiende ya no solo como educación comparada, sino como educación internacional o educación supranacional, ¿no? Que sería más o menos la tendencia actual. Ya no pretenderíamos tanto, por tanto, informar ni hacer una descripción sin más de los sistemas educativos, sino que pretenderíamos dar un paso más, ¿no? Y ese paso iría en el análisis de esas circunstancias, de esos criterios, de esas unidades de evaluación que nosotros usamos, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. ¿Para qué? Pues todo esto en educación comparada se hace para una finalidad que ya fue definida pues, por quien se conoce como una de las personas más importantes a nivel de educación comparada, que es Robert Cowen, y que ya dijo que lo más importante de la educación comparada, es decir, la finalidad, era entender el mundo que nos rodeaba, y por lo tanto, de ahí la importancia. Además, para que os hagáis una idea, la educación comparada siempre se ha dicho que es una disciplina relativamente joven, con poca, en cierto modo, con poca entidad, pero tampoco es del todo cierto. Es verdad que es una disciplina joven, si la comparamos en general con lo que es la pedagogía en general, ¿no? En su conjunto, pero es verdad que la educación comparada ya desde finales de los años 60 forma parte de los planes de estudio de las carreras de educación, ¿no? En nuestro país. Y por lo tanto, bueno, pues podemos decir que ya tiene un cierto empaque y un cierto bagaje que nos permite hablar de esta evolución que te he comentado. Pasar de este conocimiento o comparación de los sistemas educativos única y exclusivamente de cuáles son sus etapas, cuáles son los objetivos, cuáles son las metodologías entre distintos países, a una evolución de conocer aspectos más concretos y más específicos, ya no solo a nivel internacional, sino, por ejemplo, a nivel de comunidad autónoma, o en el caso, por ejemplo, de Alemania, a nivel de estados federales, y sería otra manera también de entender la educación. Bueno, y dentro de lo que es la educación comparada, siempre es muy importante, se hace referencia
al informe realizado por la OCDE y titulado PISA. ¿Nos puedes comentar un poquito qué es este informe? Sí, pues bueno, tienes toda la razón. Realmente en educación comparada tenemos, digamos, bueno, diferentes vehículos o mecanismos para poder ir conociendo un poco y conociendo mejor la educación comparada. Y sí es verdad que tanto informes de UNESCO como informes que ha mencionado de PISA de la OCDE forman parte, digamos, de este conjunto de documentos que nosotros tenemos como algo sagrado y a partir de los cuales generamos nuestra propia investigación. El informe PISA nació en el año 2000 y nació, bueno, pues a través de la OCDE. Lo que pretendía principalmente y lo que sigue pretendiendo en la actualidad es medir las competencias que los alumnos tienen cuando se encuentran en una edad establecida entre los 15 y 16 años, ¿no? ¿Competencias en qué? Bueno, pues competencias a nivel de comprensión lectora, a nivel de matemáticas y a nivel de comprensión científica. Eso es básicamente a grandes rasgos en lo que consiste este informe, pero además mide otra serie de cuestiones también relacionadas con el mundo educativo, pero a la vez relacionadas con el mundo sociocultural y el mundo familiar en el que se desenvuelven esos alumnos, ¿no? Y por eso es un informe tan importante. Como te decía, el primer informe en el año 2000. Cada uno de los informes, que se realiza cada 3 años, centra su atención en una de estas competencias, aunque evalúa también las demás, pero centra su atención en una de estas 3 competencias. Bueno, pues el primer informe, el del año 2000, centró su atención en la comprensión lectora. Y el de 2009, que es el último que tenemos publicado, de los datos últimos publicados, también centró su atención en la comprensión lectora. Y bueno, decirte que, lógicamente, como se hace cada 3 años, tenemos PISA 2000, PISA 2003, PISA 2006, PISA 2009 y tenemos PISA 2012. El año pasado se pasaron las pruebas a los alumnos que forman parte de... ¿Y en qué consiste la prueba? Perdona. Pues mira, la prueba es una prueba, en principio, pues bueno, que tiene una duración de 2 horas, en la que se evalúan durante esas 2 horas las diferentes competencias a través de preguntas que están relacionadas con la vida diaria, es decir, están contextualizadas, tienen un sentido, tienen una significatividad, ¿no? Entonces los alumnos lo que hacen es responder a esas preguntas durante esas 2 horas. Y principalmente esas preguntas lo que tienen es pues un interés para ver si los alumnos saben aplicar el conocimiento que han adquirido a través de sus diferentes clases, si lo saben aplicar a la vida real. ¿Vale? ¿Y cuáles fueron los últimos resultados del informe PISA 2009? Bueno, pues si te refieres por ejemplo al caso de España, que sería lo que más nos llamaría la atención por ser nuestro contexto más inmediato, bueno, pues decirte que España se encuentra en una situación, digamos, un tanto delicada. Se encuentra por debajo de los países de la OCDE, de la media de la OCDE, en todas las competencias, tanto en matemáticas como en lengua como en ciencias. Si bien es verdad que hemos mejorado respecto al último informe de 2006, hemos incrementado 20 puntos, pero seguimos estando 12 puntos por debajo de lo que conseguimos en el año 2000. Por lo tanto, es verdad que ha habido un cierto avance en este último informe PISA del que tenemos datos, del 2009, pero seguimos estando lejos de lo que conseguimos en nuestra primera participación en el año 2000. Y bueno, también comentarte como que existen críticas al informe PISA, en el sentido que se comenta que no es posible una comparación de estos resultados debido a que los contextos son distintos. ¿Tú qué valoración haces? Yo, o sea, personalmente pienso que es un informe que hay que atender y que hay que mirar, pero también pienso que no es lo único, ¿no? No sé... Efectivamente, como todo informe, como toda prueba que está midiendo algo, siempre deja flecos, ¿no? Y siempre deja espacios a que realmente la realidad que te muestra sea una realidad muy concreta. Y es verdad que ha habido muchas críticas a este informe, pero también es verdad que al final lo que está haciendo es dándonos, bueno, pues una sugerencia y nos está dando al final una foto fija de cómo estamos respecto al mundo, ¿no? Y por lo tanto también es importante atender a qué criterios nos marcan, porque por ejemplo PISA, una de las cuestiones que nos dice es: España, atención, tiene demasiado alumno repetidor. Y esa es una de las circunstancias que están o que van en decremento de los resultados que obtiene España. ¿Por qué? Porque PISA no evalúa a aquellos alumnos que, en el caso de España, se encontrarían en cuarto de la ESO. No. PISA evalúa a aquellos alumnos que tienen entre 15 y 16 años, que pueden estar, por ejemplo, en segundo de la ESO. Lógicamente, un alumno de segundo de la ESO no puede tener las competencias que exige PISA, que serían las que más o menos corresponderían a cuarto de la ESO. Entonces eso es algo que nos está diciendo PISA, nos están diciendo cuidado, atención, hay una alta tasa de repetición y es ahí donde deben de poner atención, porque si ponen atención en esta situación conseguirán mejores resultados, ¿no? Y eso es algo que es positivo,
que nos lo diga PISA, ¿no? Sí, sí, Pero sí. también es verdad que existen otra serie de factores, factores socioculturales y factores también familiares, que nos están midiendo y nos están sobre todo diciendo la relación que existe entre los datos más fríos, ¿no? Los datos de las pruebas y el propio ambiente sociocultural en el que se desenvuelven, ¿no? Y por lo tanto también es algo muy importante y que, como te decía al principio, tiene que ver con esta otra nueva manera de ver la educación comparada. No solo midamos resultados, sino que midamos y veamos cuáles son las consecuencias que esos resultados tienen y qué relación tienen con el ámbito no tanto educativo o del propio sistema o de las propias políticas, sino más bien, bueno, pues con la relación que existe entre eso y el propio contexto.